Soy su servidor, Luis Reed, historiador y periodista mexicano. Voy a hablar un poco sobre la figura y la obra del Libertador de México, don Agustín de Iturbide. Uno de los personajes mexicanos no solo olvidados injustamente por la historia oficial, sino peor aún, atrozmente calumniados, es Agustín de Iturbide y Aramburu, que es, sin embargo, el verdadero libertador de México, pero cuya obra se ignora o se vitupera aún en la actualidad, por la sencilla razón de que fue un emperador y sobre todo un emperador católico que buscaba que México fuera dueño de su propio destino, sin intromisiones extrañas. Pero paso a explicar dentro de la brevedad del tiempo que se me ha concedido. En 1810, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, se lanzó a la rebelión la madrugada del 16 de septiembre de ese año, en una lucha que supuestamente tendría por fin lograr la independencia de la Nueva España. Sin embargo, por las razones que hayan sido, la lucha de Hidalgo estuvo desde el primer momento desnaturalizada, porque se convirtió de inmediato en una sangrienta, en una terrible guerra fratricida, puesto que enfrentó al indio contra el español, al español contra el criollo, al criollo contra el mestizo, en fin, en una desafortunada, pues prácticamente lucha de clases que lo único que hizo fue ensangrentar el reino de la Nueva España por espacio de 11 años, es decir, de 1810 a 1821. Sucedió que el cura Hidalgo, lejos de atraer a la mayoría o a la inmensa mayoría criolla, es decir, mexicanos hijos de españoles, es decir, gente nacida en México, a su lucha, lo único que hizo fue lograr que los criollos empuñaran la espada, pero en contra de él, es decir, se pusieron al servicio del virrey, del virreinato, de las autoridades realistas. ¿Por qué? ¿Porque los criollos eran enemigos de la independencia? No. Simple y sencillamente porque estaban en contra de los métodos que Hidalgo seguía para disque lograr sus fines. Y así tenemos que personajes que luego fueron muy importantes en el México independiente, como Anastasio Bustamante, como Melchor Musquiz, como el propio Antonio López de Santa Anna, como Miguel Barragán y otros muchos que inclusive fueron presidentes de México tiempo después, en ese momento de la lucha insurgente pusieron su espada en favor de las autoridades virreinales y en contra de la lucha iniciada por Hidalgo. Entre estos
criollos que combatieron a Hidalgo, figuró también de manera preponderante Agustín de Iturbide y Aramburu, nacido en Valladolid, hoy Morelia, el 27 de septiembre de 1783. Iturbide, deseoso, como el resto de los criollos, de independencia, dijo más tarde en sus memorias escritas en Liorna, Italia, textualmente, que los planes del cura estaban mal concebidos y que no podían obtener por resultado sino el caos y la destrucción, sin lograr el propósito por el que inicialmente se había iniciado la lucha. En efecto, Hidalgo fue finalmente derrotado, aprendido y fusilado el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que los insurgentes con Hidalgo al frente realizaron matanzas terribles que terminaron por granjearse aún más la enemistad de todas las clases sociales y desde luego de los criollos, puesto que las matanzas que realizaron, por ejemplo, durante la toma de Guanajuato el 28 de septiembre de 1810, fue espantosa. La matanza que realizaron en el edificio conocido como la Alhóndiga de Granaditas, donde se habían refugiado algunos efectivos militares virreinales y muchísimas familias, hombres, mujeres, niños, para salvaguardarse de la embestida insurgente, fue terrible. La matanza inundó de sangre los pisos de la Alhóndiga de Granaditas, y luego una matanza similar realizó Hidalgo aquí en las afueras de Guadalajara, en el puente, en las Lomas de Calderón, cuando mandó asesinar a otros 300 españoles inermes. Cuando fue enjuiciado Hidalgo y se le preguntó por qué había permitido semejantes atrocidades, pues solo atinó a contestar que habían sido aprobadas estas matanzas, dijo textualmente, por darle gusto a la plebe. Y en efecto, Hidalgo finalmente fracasó, siguió la lucha insurgente con Morelos y con otros caudillos insurgentes de mayor o menor envergadura, pero ninguno pudo lograr un movimiento unificador que diera por resultado la verdadera independencia de México. Es hasta 1821 en que el antiguo coronel realista, don Agustín de Iturbide, proclama en Iguala el así llamado Plan de Iguala, o también Plan de las Tres Garantías: unión, religión, independencia, que en resumidas cuentas llama a la unificación de todas las clases sociales. Es decir, para Iturbide ya no existe el peninsular, el criollo, el indio, el mestizo, el negro, sino todos somos mexicanos, y por eso se denomina posteriormente Imperio Mexicano. Entonces, lejos de prohijar Iturbide una lucha fratricida, lo que busca
y lo que logra es la unión de todas estas clases, de todos los sectores sociales de la hasta entonces Nueva España, y de esta manera logra Iturbide, perdón por la visión panorámica tan rápida, pero no hay tiempo de extenderse mucho, logra Iturbide, repito, en 7 meses, de manera incruenta, lo que la lucha insurgente no había logrado en los 11 años precedentes, es decir, desde 1810. Y así Iturbide, con el plan de Iguala o plan de las 3 garantías, crea la bandera nacional, verde, blanco y rojo, la bandera mexicana, cuyo simbolismo auténtico, que no se enseña en las escuelas oficiales y tampoco en las escuelas privadas, cuyo simbolismo, repito, es unión, religión, independencia, verde, blanco y rojo. Se desnaturaliza el significado de los colores de la bandera nacional y se pretende hacer creer a los niños que el verde es el pasto que reverdece en no sé qué camellón o en qué jardín, el blanco es la nieve o las nieves eternas que campean en el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y que el rojo es la sangre de los héroes. ¿De cuáles héroes? Sabrá Dios, porque la mayoría son de dudosa reputación. Todo esto es falso. El verdadero simbolismo de los colores de la bandera es el que acabo de decir: unión, religión, independencia. Iturbide entra a la Ciudad de México, capital de la hasta entonces Nueva España, el 27 de septiembre de 1821, y es el libertador de México, repito, y el creador de la bandera. Ahora olvidado y calumniado por acción de las logias masónicas, por acción de los liberales radicales, de los extremistas revolucionarios que tratan de borrar su nombre de la historia y su obra gloriosa que nos dio libertad e independencia. Iturbide fue combatido por las logias masónicas y desde luego por los Estados Unidos, porque no convenía al vecino país del norte un vecino poderoso en el sur de ellos, en el sur de los Estados Unidos, que era el Imperio Mexicano, y menos aún que se uniera o tuviera alianza con la Gran Colombia de Bolívar. Entonces eran conglomerados católicos, conglomerados y naciones que iban a escapar a la influencia masónica yanqui, que pretendía anexionarse y acelerar su crecimiento territorial a costillas de su vecino del sur, es decir, de México. Entonces, los Estados Unidos envían a un agente oficioso en 1822, durante el imperio de Iturbide, para tratar de que Iturbide acceda a la venta de los dilatados territorios del norte mexicano a los Estados Unidos. Pero Iturbide se niega rotundamente a semejante pretensión, y entonces, desde luego, las logias y el agente que vino, Joel R. Poinsett, se percatan de inmediato de que con Iturbide no se puede lograr aquellos aviesos fines, y entonces Poinsett se da la tarea de fundar las logias yorquinas
que van a combatir a Iturbide. Desgraciadamente en estas logias yorquinas aparecen muchos mexicanos a los que Poinsett les vende o los seduce con la idea de que si se proclamaba la República en México, como por arte de magia, México pasaría a ser tan progresista como los Estados Unidos ya lo eran desde 50 años antes que habían hecho su independencia, lo cual era absolutamente falso, porque eran situaciones enteramente distintas. La República en México, estoy hablando de hace 200 años, era una atrocidad para nuestro país, puesto que nos debilitaba, nos escindía. En Estados Unidos, la República unía lo disperso, en México dispersaba lo unido. México no tenía ninguna tradición democrática ni republicana. Habíamos estado 300 años bajo el virreinato español, bajo virreyes, y aún antes, en la época prehispánica, eran los mal llamados emperadores aztecas, los tlatoanis, de manera que México no tenía una tradición republicana, sino por el contrario, era un mando centralizado, un mando único. Y por eso la República en México ocasionó graves trastornos, porque cada entidad federativa tenía su propia soberanía, su propia constitución política, y entonces, repito, se dispersó lo unido. Finalmente se intenta derrocar a Iturbide, se proclama la República por la vía armada. Iturbide, para no derramar sangre, abdica en 1833 al trono de México, se va a Europa y luego regresa en 1824, y los mismos mexicanos fusilan a su libertador. Es un parricidio. El 19 de julio de 1824, Iturbide es fusilado en Padilla, ya bajo el régimen republicano. De hecho, la República en México, con la primera Constitución Federal del 3 de octubre de 1824, no es sino una copia de lo que había ocurrido o de las instituciones estadounidenses. El nombre oficial de México no es México, estoy hablando de la época actual, no es México ni es República Mexicana, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, en una mala copia de los Estados Unidos de América. Desde esa época de 1824, el nombre oficial de México es ese, Estados Unidos Mexicanos. Y la primera Constitución Federal fue una mala copia de la Constitución estadounidense. Iturbide regresa en 1824 y es aprehendido y fusilado apresuradamente por el poder masónico, que veía en él a un héroe católico, a un individuo que no se iba a prestar a sus acechanzas. Y aunque Iturbide viene en son de paz y viene no para tratar de rescatar su trono, sino porque temía una reconquista por parte de la Santa Alianza, una reconquista de México, aún así sus servicios no solo no son aceptados, sino es fusilado. Iturbide dijo en sus últimas palabras: muero gustoso, refiriéndose a los mexicanos, porque muero entre vosotros. No quiero terminar esta breve charla sin citar lo que un extraordinario polemista liberal, un extraordinario escritor liberal de
principios del siglo XX, dijo sobre Iturbide. Me refiero a don Francisco Bulnes. Don Francisco Bulnes, ingeniero de minas, sociólogo, polemista, historiador, escribió, entre otras, una historia notable que se llama La Guerra de Independencia, Hidalgo-Iturbide. Ahí hace justicia a Iturbide y dice textualmente: Iturbide nunca fue un tirano, fue en México el primero de los oprimidos y tenía que ser el primero de los asesinados. Lo merecía. Había cometido el crimen de ser grande y los pueblos falsamente demócratas no consienten a sus grandes hombres más que muertos. Muchas gracias por su atención.